Juez federal cree que Trump muy posiblemente cometió delitos relacionados con el asalto al Capitolio. La indicación la hizo el juez David Carter al ordenar que se le entregue al Congreso un centenar de correos electrónicos relacionados con los eventos al exabogado John Eastman, quien diseñó la estrategia legal para revertir los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. Un juez federal ordenó este lunes al abogado John Eastman, quien asesoró al expresidente Donald Trump en su estrategia para tratar de anular los resultados de las elecciones que perdió ante Joe Biden, que entregue más de 100 correos electrónicos al panel del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021. Eastman ha tratado de evitar que el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección vea los correos electrónicos. El juez determinó que de las comunicaciones que piden los congresistas, solo 10 correos electrónicos no tienen que ser entregados. Con base en la evidencia, el tribunal determina que es más probable que el presidente Trump y el Dr. Eastman conspiraran deshonestamente para obstruir la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021, dictaminó el juez David Carter del Distrito Federal del Centro de California. La ilegalidad del plan era obvia, escribió el juez Carter en su fallo. Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington, deponiendo su espada para dar paso a las elecciones democráticas. Ignorando esta historia, el presidente Trump hizo una campaña enérgica para que el vicepresidente determinara por sí solo los resultados de las elecciones de 2020. El presidente Trump y el Dr. Eastman justificaron el plan con acusaciones de fraude electoral. Pero el presidente Trump probablemente sabía que la justificación no tenía fundamento y por lo tanto que todo el plan era ilegal, sentenció el juez. ¿Por qué el Congreso quiere las comunicaciones de Eastman? Eastman es una figura central en la investigación del comité, ya que escribió 2 memorandos legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su conteo, lo que podría haber abierto la puerta para que las legislaturas estatales lideradas por republicanos votaran por Trump, a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden. Al final Pence hizo caso omiso del Consejo y los expertos legales lo denunciaron rotundamente cuando se hizo público el año pasado. Eastman presentó una demanda contra el comité selecto para que bloqueara la entrega de los documentos en su posesión que le exigían los congresistas. Según él, esas comunicaciones estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente. El comité argumentó que bajo la teoría legal conocida como la excepción del delito y el fraude, que el privilegio no cubría la información transmitida de un cliente a un abogado si era parte de promover u ocultar un delito. El panel afirma que ha hallado evidencia que demuestra que Trump, Eastman y otros aliados podrían ser potencialmente acusados de violaciones criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense. El Departamento de Justicia lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Donald Trump. La Casa Blanca dice que descarta por ahora importar petróleo de Venezuela. La administración Biden desestima las especulaciones de que Washington busca ayuda en Caracas para paliar la escasez de suministros tras las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. La Casa Blanca ha asegurado este lunes a través de su portavoz que Estados Unidos no está manteniendo por ahora contactos con Venezuela ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de ese país y así lograr equilibrar los precios tras cerrar el grifo al crudo ruso por la invasión de Ucrania. No es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa por ahora, dijo Jim Psaki en su rueda de prensa diaria.
La semana pasada, una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano viajó a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía, lo que despertó críticas muy duras de varios legisladores de ambos partidos en el Congreso. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la compra de petróleo venezolano podría perpetuar la crisis humanitaria en ese país. No deberíamos insuflar nueva vida al reino de tortura y asesinato de Maduro, dijo Menéndez en un comunicado. El viaje a Caracas también creó tensión con uno de los aliados de Washington en el continente. El presidente de Colombia, Iván Duque, llegaba en visita oficial a la Casa Blanca tras conocerse los contactos con Maduro y sin que hubiera sido avisado de ello. Tras reunirse el pasado jueves con el presidente norteamericano, Duque reveló que había ofrecido a Biden el suministro de más petróleo colombiano para estabilizar los precios de la energía, como alternativa al crudo venezolano. Psaki confirmó este lunes que Biden habló de ese tema con Duque en el contexto de la seguridad energética global tras la invasión rusa de Ucrania, pero aseguró no tener más detalles sobre ninguna decisión al respecto. Seguimos hablando con una serie de productores sobre la importancia de mantener el suministro global. Esto no se trata solo del suministro en Estados Unidos, sino de asegurar el suministro al mercado global y apreciamos nuestra relación con Colombia, afirmó la portavoz. Un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato negó la semana pasada que hubiera conversaciones directas entre la Casa Blanca y el chavismo, a pesar de que la delegación se viera cara a cara con Maduro. Creo que no hay conversaciones entre nosotros y el régimen. Se viajó allí para asegurar la liberación de los estadounidenses, que es algo que la comunidad internacional e incluso representantes de la oposición nos habían instado a hacer, declaró la fuente de la administración en referencia a los 10 estadounidenses presos en Venezuela, de los que 2 fueron liberados poco después de la visita. No hay diálogo. El diálogo tiene que ser entre los venezolanos para decidir el futuro de su país, y hemos dejado claro que estamos dispuestos a levantar la presión sobre el chavismo si hay progreso en esas conversaciones, finalizó ese funcionario. Rusia anuncia sanciones contra Biden y otros funcionarios de Estados Unidos. Las sanciones afectan al menos a 13 miembros del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Rusia anunció este martes la imposición de sanciones contra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, además de contra el primer ministro canadiense Justin Trudeau, según informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores ruso. En respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos con motivo de la invasión de Ucrania, el gobierno ruso informó este martes de que a partir de hoy, martes 15 de marzo, aplica sanciones recíprocas contra Biden y Blinken, además del secretario de Defensa de Estados Unidos y varios jefes de agencias del gobierno estadounidense. En respuesta a una serie de sanciones sin precedentes que prohíben, entre otras cosas, la entrada a los Estados Unidos de altos funcionarios rusos, el presidente Joe Biden, el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Defensa Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto Milley, así como varios jefes de varias agencias y figuras estadounidenses conocidas, están incluidos en la lista de exclusión rusa de manera recíproca a partir del 15 de marzo de este año, explica el comunicado del Ministerio ruso de Exteriores. Las sanciones incluyen la prohibición de entrar en su territorio ruso, tanto para Biden como para los miembros de su gobierno incluidos en la lista negra, aunque el Ministerio de Exteriores precisa en su comunicado que Rusia no rechaza mantener contactos oficiales con los afectados.
según informan las agencias locales rusas. No nos negamos a mantener contactos oficiales si cumplen con nuestros intereses nacionales y nos ocuparemos de los problemas causados por el estatus de las personas incluidas en la lista negra, si es necesario para organizar contactos a nivel cumbre, dice la nota hecha pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Las sanciones afectan al menos a 13 miembros del gobierno. El Ministerio de Exteriores ruso anunció también sanciones contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y miembros del Parlamento canadiense.